buenas tardes. Yo soy Daisy Ventura, soy profesora de la Facultad de Salud Pública y del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo, en Brasil. Y tengo el gusto de, en este curso de Diplomacia en Salud, en el contexto de la integración suramericana, organizado por el ISAGS, UNASUR, de ministrar la clase Salud y Derecho Internacional, que me parece de una gran importancia en el momento en que estamos viviendo en el mundo de hoy. Me gustaría empezar por una pregunta muy sencilla, pero que es importante, sobre todo en el campo de la salud, que es la interrogación sobre qué es hoy el derecho internacional. Creo que las visiones tradicionales de derecho internacional son particularmente inadecuadas al derecho de la salud y voy a explicarles por qué. Creo que el derecho internacional es, sobre todo hoy, un instrumento de la política internacional. Las visiones tradicionales de que el derecho internacional es un conjunto de tratados internacionales están muy lejos de la realidad de la salud global. Cito una autora muy importante que es Emmanuelle Tourne-Jonet, de la Escuela de Ciencia Política de la Fundación Nacional de Ciencia Política de París, que nos dice que el derecho internacional es un conjunto de reglas, de discursos y de técnicas que los sujetos y actores internacionales utilizan para regular sus relaciones y obtener ciertas finalidades sociales. Esta definición es bastante importante porque nos ayuda a entender que, lejos de ser una simple técnica jurídica neutral, el derecho internacional es y siempre ha sido la proyección hacia la esfera internacional de valores y de intereses dominantes de la sociedad internacional, pero al mismo tiempo, al lado de estos intereses de los actores dominantes, el derecho internacional también es y puede ser utilizado por los movimientos que resisten a ese orden dominante. O sea, para la profesora Tourne-Jonet, el derecho internacional es intrínsecamente ambivalente. O sea, él parte de una sociedad internacional profundamente desigual, en donde nutre tantas violencias como las que apacigua, porque evidentemente el derecho internacional es un instrumento de canalización de violencia en el plan internacional, pero a la vez es un instrumento de dominación y un instrumento de emancipación para los sujetos y actores que lo utilizan. O sea, es la arma de los poderosos, pero también puede ser el escudo de los más débiles. Esta visión es importante porque va a darnos la idea de una tensión y de contradicciones que vamos a encontrar en el derecho internacional, de manera que aunque yo sea profesora de derecho internacional, ni siempre voy a defender el derecho internacional como la mejor manera de solucionar una cuestión. Es necesario saber más sobre de qué derecho internacional estamos hablando, ¿no? Pero antes de eso es importante entender cómo las esferas nacional, regional e internacional se ubican en este proceso que vivimos hoy. ¿De qué proceso hablo yo? Está en curso una internacionalización del derecho. O sea, el derecho internacional se desarrolló de una manera extraordinaria. Y ahora me baso en una autora también francesa muy importante, Mireille Delmas-Marty, que tiene una vasta obra sobre el derecho comparado, el derecho de la integración regional y sobre todo la mutación contemporánea del derecho, incluso los efectos de la globalización económica sobre el derecho. Delmas-Marty nos va a enseñar que vivimos hoy dos grandes procesos de internacionalización del derecho. De un lado, la universalización de los derechos humanos, con el desarrollo de convenciones internacionales muy importantes, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, un impacto extraordinario
de la Segunda Guerra Mundial y todas las violaciones de derechos de que hemos sido testigos, generó un movimiento en favor de los derechos humanos en el plan internacional. Y no solamente tenemos un importante volumen de tratados internacionales en materia de derechos humanos, como también las constituciones nacionales reflejaron estos roles de derechos humanos que son contemplados también en la esfera internacional, y surgieron también mecanismos de control de la aplicación de estos instrumentos de derechos humanos, sea en el ámbito de las Naciones Unidas, pero sobre todo en el ámbito regional. Ejemplo de eso es nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluye la Comisión ubicada en Washington y también la Corte ubicada en San José de Costa Rica. O sea, hay todo un proceso complejo de universalización de los derechos humanos que aporta entonces una parte de la internacionalización del derecho, pero de otro lado tenemos la globalización económica y un otro tipo de internacionalización que se hace por lo que llamamos de lex mercatoria, o sea, una privatización de las normas muy intensa vía grupos de interés, vía arbitraje internacional, distintas maneras de elaborar normas que también aportan una internacionalización importante al derecho, de manera que uno en la contemporaneidad no da cuenta del derecho si no conoce, si no lleva en cuenta la dimensión internacional. Ella está mezclada con los mecanismos tradicionales de producción legislativa de los estados. Tenemos entonces distintos niveles de organización del proceso de internacionalización del derecho. De un lado tenemos las organizaciones regionales, como son el Mercosur, la UNASUR, que conocemos bien. También tenemos las organizaciones de carácter universal, que son grandes productoras de normas vía conferencias internacionales, vía derecho derivado del funcionamiento de las instituciones internacionales. Pero también tenemos este proceso más largo que Delmas Martí llama de privatización hegemónica, y esa privatización hegemónica viene de distintas fuentes, también puede venir de los ámbitos internacionales, de organizaciones internacionales, y también puede venir de estados, pero no depende de los estados y de la organización internacional para producirse y para difundirse, porque depende esencialmente de ámbitos privados, incluso transnacionales, o sea, fuera de los estados y afuera de una dimensión pública de construcción normativa, y eso genera, ese proceso de internacionalización del derecho genera una inflación normativa. En este punto es muy importante tener conciencia, y particularmente en el campo de la salud, que vivimos una inflación normativa. Hay un número impresionante de normas con distintas jerarquías, con distintos objetivos, pero cuanto más normas tenemos, menos derecho y justicia tenemos. Esa es también una idea de Mireille Delmas Martí. Para esa autora es una ilusión creer que la desregulación que se promueve en la economía en favor de la globalización económica es lo contrario de la reglamentación. O sea, lo que hay en verdad es un despliegue con una pluralidad de actores públicos y privados que, según disposiciones de incitación, de negociación, de flexibilidad, van a reclamar normas que son temporales, que son evolutivas, que son reversibles. O sea, la globalización económica demanda normas que no son los tratados internacionales tradicionales que conocemos, no son necesariamente las leyes nacionales que conocemos, pero son nuevos tipos de normas que pueden ser bastante influyentes, pero que en todos los casos se multiplican, y con eso
generamos una maraña o una jungla normativa que no elimina los derechos nacionales, bien al contrario, los derechos nacionales, persisten, pero ellos se suman a los derechos regionales, a normas transnacionales y también normas internacionales, y esos fenómenos se vuelven imposibles de comprender si nos restringimos a una concepción tradicional del orden jurídico internacional que sería estrictamente determinado por un principio de jerarquía que fundamentaría la unidad del sistema jurídico, la forma tradicional de pirámide de normas, con una norma inferior que está subordinada a una norma superior y así hasta la cúpide de esta pirámide. En verdad, lo que tenemos hoy, si pensamos esta relación entre las dimensiones local, nacional, internacional, regional y mundial, es que tenemos una gran fragmentación vertical, o sea, entre los distintos niveles de producción normativa, pero también una fragmentación en el plan horizontal, porque tenemos compartimientos distintos de normas, por ejemplo, las normas internacionales de derechos humanos, las normas comerciales internacionales, las normas fiscales, las normas ambientales, y por ahí vamos. Y notamos que existen tensiones entre esos distintos grupos de normas según la materia sobre la cual disponen, y estas tensiones se encuentran en todos los planes. O sea, la misma tensión, por ejemplo, que encontraremos entre algunas normas de comercio y normas de salud, vamos a encontrar estas tensiones en el plan nacional, en el plan regional, en el plan transnacional. O sea, hay una fragmentación tanto en el plan vertical en cuanto a las distintas fuentes de producción normativa, como en relación a los temas de esas normas que van a generar contradicciones en cada uno de esos planos. Un ejemplo que nos da la autora que ya cité, Mireille Delmas-Marty, es el ejemplo europeo con la construcción de la integración regional y de la Unión Europea. Para esa autora, los estados europeos abrieron sus fronteras a los capitales, pero las cerraron a los seres humanos. Son los estados y no otros personajes. O sea, todo eso se pasa sin que los estados dejen de ejercer un papel fundamental en la producción y la aplicación del derecho, pero son esos mismos estados que desregulan los mercados y supercriminalizan las periferias de los sistemas, que combinan una práctica liberal de abertura, pero también una ideología securitaria de cierre, y sostienen un discurso universalista basado en los derechos humanos, pero en la práctica producen una multitud de normas con gran impacto económico que contradicen ese discurso basado en derechos humanos, y por esa razón no me parece que el paradigma europeo sea un paradigma que debemos reproducir en nuestro continente. Todo lo contrario, tenemos que encontrar nuestra manera de concebir la integración regional, particularmente en lo que se refiere a la construcción normativa de esta integración suramericana. Podemos entonces nos preguntar cuáles son las implicaciones de todo eso que se produce en derecho internacional para los países. Creo que es importante comprender que hay distintos grados de compromiso a depender de qué derecho internacional estamos a hablar, y acá es necesario, es sobre todo importante cuando se habla de la Organización Mundial de la Salud y del derecho internacional de la salud, hacemos una diferencia entre lo que sea hard law y soft law. Hard law es la normatividad tradicional. No hace falta, y no me alcanza tampoco el tiempo, de desarrollar lo que sea el derecho internacional tradicional y la formulación de los tratados internacionales.
Pero me parece bastante importante aclarar lo que quiero decir cuando hablo de soft law. La soft law comprende fenómenos jurídicos que se caracterizan por carecer de una fuerza vinculante, o sea, no son en principio obligatorias para los estados o para las personas o para los actores sociales o económicos. Pero aunque no carentes de efectos jurídicos o al menos con una cierta relevancia jurídica, estas normas que denominamos soft law suponen la existencia de una normatividad relativa en el sistema internacional y constituyen una afronta al modelo dicotómico tradicional, que es lo que dice que o son normas vinculantes o no son normas vinculantes. O sea, hay un campo intermedio de normas que pueden tener relevancia jurídica y pueden producir efectos jurídicos, aunque no sean normas vinculantes o no sean normas obligatorias para los estados. Una vez más voy a recurrir a Mireille Delmas-Marty, que nos explica que entre las normas de soft law hay una diferencia importante entre las normas que no tienen una fuerza vinculante, o sea, no son normas obligatorias para los estados y que ella va a llamar de un derecho doux en francés, o sea, un derecho que podríamos traducir en castellano como suave, pero también otras normas que pueden tener fuerza vinculante, pero que no tienen poder de sanción. Creo que la clase que ha sido dada por Eduardo Age sobre el Reglamento Sanitario Internacional ha dejado muy clara la característica de este tipo de norma, porque me parece ser el caso del Reglamento Sanitario Internacional. Se trata de una norma que tiene fuerza vinculante, pero es, según Mireille Delmas-Marty, un derecho mou, o que podríamos traducir como flojo, o sea, no tiene dientes. Si hay una violación por parte de un Estado, no es posible sancionar o punir el Estado que la violó. Y también Delmas-Marty subraya la existencia de un otro tipo de norma, que sería el derecho vago, en francés flou, que sería el texto normativo que es flexible o impreciso y que por eso puede dar lugar a distintas interpretaciones, lo que tiene evidentemente un impacto sobre su grado de aplicación. Entonces, hay diferencias importantes entre estas normas que se acostumbra llamar de normas de soft law. Y esta diferencia es bastante importante cuando hablamos de la salud. Y ahora quiero ya entrar en el tema del derecho internacional de la salud, particularmente del derecho que se produce en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos esencialmente en la OMS, según su constitución, dos instrumentos tradicionales normativos, que son las convenciones o acuerdos y los reglamentos. Esa sería la hard law, la normatividad tradicional de la Organización Mundial de la Salud. Según el artículo 19 de la Constitución de la OMS, ella puede adoptar convenciones y acuerdos aprobados por las 2/3 partes de la Asamblea de la Salud, que es el órgano máximo de esa organización. Y esas convenciones y acuerdos entrarán en vigor para cada miembro al ser aceptados por estos de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. O sea, la Organización Mundial de la Salud, ya cuando de su creación por intermedio de su constitución, se dotó de la competencia de adoptar convenciones internacionales, son tratados internacionales clásicos, ¿no? Tenemos solamente en la historia de la Organización Mundial de la Salud una convención en el sentido del artículo 19 de su constitución, que es el convenio marco de la OMS para el control del tabaco, que se ha firmado en 2003, tiene hoy
181 estados partes. También generó la elaboración de un protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco en 2012, que tiene hasta el momento 29 estados partes. El convenio marco para el control del tabaco se ha firmado entonces en 2003, pero está en vigencia internacional para los estados que han firmado este convenio desde 2005. Es importante decir que esta convención es una norma tradicional de hard law, pero su implementación implica la elaboración de directrices, opciones y recomendaciones de política para la implementación de algunos de sus artículos, como el 14, el 17, el 18 y otros. O sea, una norma tradicional, una hard law, puede generar instrumentos de soft law cuando se trata de implementar esta norma. Entonces, de la misma manera que el Reglamento Sanitario Internacional, ahora lo menciono muy brevemente, en ese sentido de buscar cuál es su naturaleza jurídica, me parece que el Reglamento Sanitario Internacional es una norma de hard law, en el sentido de que el artículo 21 de la Constitución de la OMS da a esa organización la competencia para adoptar reglamentos referentes a prevención de la propagación internacional de enfermedades, que es justamente el caso del Reglamento Sanitario Internacional. Pero la única característica singular que tiene el Reglamento Sanitario Internacional está prevista en el artículo 22 de la Constitución de la OMS, que es la forma de expresión del consentimiento de los estados. O sea, diferentemente de las convenciones internacionales que deben ser incorporadas por los estados, aprobadas según el procedimiento constitucional respectivo, el procedimiento previsto en las constituciones de cada uno de los estados, el Reglamento Sanitario Internacional ha elegido una otra técnica de incorporación de normas que llamamos opting out, en oposición a opting in, o sea, optar por estar dentro o la necesidad de, caso un Estado no consiente con una norma internacional que ha sido aprobada por un órgano deliberativo, como es el caso del plenario de la Asamblea Mundial de la Salud, va entonces a manifestar su intención de estar afuera de esta norma internacional. Es lo que pasa entonces con el Reglamento Sanitario Internacional, porque los estados tienen la facultad de manifestarse dentro de una fecha establecida por la organización. Si quedan en silencio, se deduce que están de acuerdo con el reglamento. Si no están de acuerdo, necesitan manifestar su oposición al conjunto de la norma o a una parte de esa norma para que no sea aplicable, para que no sea considerada vinculante en relación a ese Estado. Entonces, esa es la grande diferencia entre los dos principales dispositivos de hard law de la Organización Mundial de la Salud. Las convenciones hay que incorporarlas, y es la incorporación que genera la obligación, y el Reglamento Sanitario Internacional, por el silencio, se deduce entonces que es aplicable, y en ese sentido el Reglamento Sanitario Internacional hoy se aplica a 196 estados, incluso 2 estados a más de los que integran hoy la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿y cuáles serían en la práctica las diferencias entre los acuerdos vinculantes y los demás? En este punto me gustaría subrayar la idea que está por detrás de una crítica muy común a la Organización Mundial de la Salud. Sería que la OMS sería muy ineficaz, o sea, no habría cumplido sus competencias normativas, porque hasta hoy
solo fue capaz de elaborar una convención, que es la Convención sobre el Tabaco, y un reglamento sanitario importante, que es el Reglamento Sanitario Internacional. En este punto me parece importante comprender entonces las mutaciones del derecho internacional que he mencionado en el inicio de mi exposición. En primer lugar, hay solamente una convención, es verdad, aprobada por la OMS, pero es innegable la importancia de la Convención sobre el Tabaco. Es impresionante constatar lo que se ha avanzado en materia de combate a las consecuencias dañosas del tabaco sobre la salud, la manera como los estados se involucraron en este enfrentamiento en relación a la industria del tabaco, a tal punto que hoy es prohibida cualquier tipo de colaboración entre la Organización Mundial de la Salud y la industria del tabaco. Hubo un efecto de reproducción de los dispositivos de esta convención en los ordenamientos jurídicos de numerosos estados y estados importantes, estados que en relación a los cuales no se imaginaría que serían vigentes reglas como son vigentes hoy en relación, por ejemplo, a la interdicción del consumo del tabaco en lugares públicos. O sea, lo que quiero decir yo es que no se podría confundir el hecho de que tenemos solamente una convención con la idea de que tener muchas convenciones, o sea, tener un número muy significativo de convenciones, haría con que esas convenciones produciesen efectos efectivos en los derechos nacionales. O sea, lo que importa, me parece, es la relevancia y el grado de implementación de una convención y no el número de convenciones que una organización internacional puede producir. Lo mismo se puede decir del Reglamento Sanitario Internacional, que es un instrumento que también tiene un efecto muy importante, muy distinto incluso de los que conocíamos hasta el presente en relación al derecho internacional, porque el reglamento sanitario genera un engranaje de gobernanza que se hace a partir del instrumento jurídico tradicional. O sea, para cumplir el reglamento sanitario internacional es necesario tener un sistema nacional de salud, un sistema que va a implicar cambios importantes en la infraestructura, en la cultura, o sea, hay una influencia muy importante de esta norma que va a tener características distintas de las convenciones internacionales en general, porque va a estar muy cercana de lo que sea un gesto de gobierno y no necesariamente los efectos jurídicos tradicionales que conocíamos. O sea, cumplir el reglamento sanitario internacional implica promover políticas públicas y la línea que va a separar lo que es derecho y lo que es política en ese caso se vuelve más tenue do que en otros dispositivos tradicionales que conocemos. Pero más allá de las convenciones y del reglamento sanitario internacional, es muy importante comprender que el esencial de la fuerza normativa de la OMS está en la soft law. Acá podríamos mencionar el Códex Alimentarios, la clasificación internacional de enfermedades, la cantidad de estándares de padrones internacionales que son formulados por la Organización Mundial de la Salud. Yo podría citar como ejemplo el contencioso brasileño en relación a la interdicción del comercio de productos que contienen amianto, que ha sido objeto de una decisión muy reciente de la Corte Suprema brasileña, el Supremo Tribunal Federal, donde una parte importante del debate está direccionada a la discusión de los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo podemos decir para un contencioso que está relacionado a la contaminación de niños brasileños por el plomo, que llamamos de caso Ajax, una empresa que ha violado reglas ambientales y sanitarias y
el padrón de contaminación que fue adoptado por la jurisdicción brasileña como un padrón que define lo que es aceptable y lo que no es aceptable en materia de contaminación fue el padrón de la Organización Mundial de la Salud, y estoy seguro que eso va a pasar en todos los países de la región. O sea, es muy difícil mensurar la influencia de las normas de la Organización Mundial de la Salud si uno tiene esta visión tradicional de que derecho internacional es solamente un tratado o solamente el reglamento sanitario internacional. Le va a escapar la parte más importante de la construcción normativa de la OMS, que es toda esta normatividad que no se presenta en un primer momento como vinculante obligatoria, pero los derechos nacionales, las instituciones nacionales, tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial y el Poder Legislativo se van a apropiar de esos padrones, y también el sector privado va a disputar con mucha intensidad la elaboración de esos estándares y la internalización, o no, de estos estándares en las normas, nacionales. O sea, podemos concluir de todo eso que la soft law podemos decir, el primer eslabón de una cadena que va desde lo que puede decirse soft o suave o flojo o flexible, hasta lo que es la normatividad tradicional que llamamos hard, que es la norma obligatoria. Ahora, lo que quise subrayar yo es que una norma tradicional que no tiene, por ejemplo, que no corresponde a un poder de sanción, puede ser menos eficaz que una recomendación o una directriz de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y todo eso depende del movimiento que existe en favor de la eficacia de esta norma o no. O sea, tenemos entonces instrumentos que constituyen un conjunto abierto y flexible que no necesariamente se opone a la normatividad tradicional, al hard law, ni pretende sustituirlo, pero a veces lo antecede, a veces lo complementa, pero esta naturaleza más informal, entre comillas, permite adaptar el sistema jurídico a desarrollos de los procesos de globalización mundiales que son complejos, y abre entonces espacio de participación a otros actores que están excluidos de los procesos formales de creación normativa, que se mantienen a cargo exclusivamente de los estados, ¿no? Una cuestión importante también es la de saber por qué la armonización de leyes es una tarea difícil en el campo de la salud, particularmente, pero en todos los campos. Acá me parece importante comprender que a cada vez que armonizamos la legislación de los estados, y eso en materia de salud es bastante importante para los objetivos que tiene la integración regional y particularmente la UNASUR, que es sobre todo la idea de fortalecer en nuestra región el derecho a la salud, las condiciones de ejercicio de ese derecho, y claro que la armonización de leyes nacionales podría jugar un papel muy importante en este intento, pero para comprender la dificultad de armonización de leyes me parece necesario comprender que todo el proceso de producción normativa que se hace afuera de los estados nacionales se enfrenta con el problema de la transferencia de poderes de una esfera a la otra. O sea, cuando esa transferencia de poderes se da de una manera poco transparente o opaca, lo que es el caso de la producción normativa del sector privado, de los grandes sistemas de arbitraje comercial, sea internacional o internacional, es que pasamos en las organizaciones internacionales, si intentamos armonizar las leyes, pasamos a discutir contenidos normativos que van a reflejar las tensiones y contradicciones de interés que existen en cada sociedad de nuestros estados, de nuestra región, también intereses que están planteados en el plan mundial con una gran intensidad. O sea, en los ámbitos nacionales, el proceso legislativo, el proceso de confección, de elaboración de normas,
tiene una historia muy conocida. Los actores se ubican de una manera natural en esos ambientes, aunque tengamos en algunos momentos conjunturas políticas complejas, aunque existan rupturas de orden normativa incluso, o cambios significativos de sistemas normativos de nuestros estados, hay una previsibilidad por parte de los actores nacionales, pero también de los actores transnacionales que van a actuar en la dimensión nacional. O sea, en el plan nacional hay una previsibilidad, aunque que pueda haber instabilidad política, y sobre todo en un cuadro de estabilidad política, los actores dominan con mayor facilidad las condiciones de disputa política en los estados. Entonces, cuando se producen normas en el ámbito de los estados, o actúan con mucha fuerza las instituciones del estado, sobre todo los poderes legislativo, a frente, pero también el ejecutivo, porque el poder ejecutivo ejerce su poder reglamentar con mucha intensidad, sobre todo en los estados de nuestra región tenemos poderes ejecutivos que son muy actuantes en materia normativa, y tenemos también, claro, el poder judicial que en algunos estados hace un control previo de constitucionalidad de las normas, pero en cualquier caso va a actuar de una forma muy efectiva en la aplicación de las leyes, y conocer las tendencias de la jurisprudencia de cada estado puede ser determinante en el debate de la elaboración de la norma. Pero tenemos también los lobbies, los grupos de interés y de influencia de distintos matices que van a actuar con una gran naturalidad en esos ambientes de producción normativa. Tenemos la ciudadanía y los movimientos sociales que van a tener una larga experiencia de cómo actuar y hacer presión en la elaboración de las normas. Pero cuando pasamos a los ámbitos regionales, lo que tenemos hoy esencialmente es la representación de los estados, o sea, entre las instituciones distintas que actúan en el proceso legislativo. Serán solamente algunas de ellas que van a tener una silla, que van a tener asiento en los ámbitos internacionales que producen normas. Entonces acá ya tenemos una nuance que es bastante importante en las disputas de poder. Tendremos las organizaciones internacionales, sus liderados, las figuras. Podríamos tomar como ejemplo el secretario general de UNASUR o la dirección del ISAGS, o sea, personajes que hablan en nombre de una organización internacional y que pueden ejercer un liderazgo. Tenemos alianzas entre estados que van a operar, o sea, tenemos un contexto de disputa de poder y de interés que es distinto del contexto nacional. O sea, se opera una transferencia de poder. No quiero decir que los actores nacionales estarán necesariamente ausentes de estos ámbitos, pero a cada vez que delegamos a un ámbito internacional o regional la tarea de elaborar normas, hay un desplazamiento. Se cambia el espacio de disputa de poder, y no es fácil que esos actores que tienen naturalmente esas condiciones de ejercicio de poder en el plano nacional lo acepten, ¿no? Entonces, de una manera muy sencilla, esa es la razón por la cual la armonización se hace tan difícil. No es porque existan tantas diferencias entre los estados, porque los cambios de orden jurídica se han hecho de maneras a veces muy rápidas, cuando hubo voluntad política en los estados de atender a un proyecto común, pero el tema es que se desplaza a un otro ámbito desconocido para algunos de los actores, y esos actores se sienten más confortables en el ámbito nacional, y eso va a ocurrir tanto en materia de derechos humanos como en materia de internacionalización de normas económicas.
Para concluir mi clase, me gustaría entonces intentar responder a dos cuestiones que me han sido propuestas por los organizadores del curso, que son de qué maneras la integración regional puede influir en la producción del derecho internacional y cuál es la importancia de la acción de UNASUR en foros globales como bloque en ese sentido. No son cuestiones sencillas, pero me parece que el primer elemento de respuesta que es significativo es que no hay nada más falso y más anacrónico en materia de derecho internacional que la vieja discusión que opone la supranacionalidad y el intergubernamentalismo. O sea, ese es un debate de los años 90, quizás incluso más viejo. Es un debate que es importado de una manera bastante equivocada del debate de la integración regional europea. Una técnica supranacional de toma de decisiones o de implementación de esas decisiones no tiene ninguna contradicción con un organismo intergubernamental. Todo al contrario, estamos delante de técnicas que son complementarias. O sea, hay mecanismos complejos de integración regional, como es el caso europeo, van a combinar esas dos técnicas, ¿no? O sea, momentos en que las instituciones o los mecanismos de control van a crear compromisos, normas o sistemas que se sobreponen a normas nacionales, y otros momentos en que no habrá esta jerarquía y las decisiones se harán a partir de la suma de las voluntades nacionales. O sea, no hay contradicción entre tener para determinadas cuestiones técnicas supranacionales y para otras técnicas intergubernamentales. Y de hecho es falso decir que la Unión Europea es una organización supranacional. No, la Unión Europea tiene instituciones supranacionales, es capaz de valerse de técnicas supranacionales para lo que le importa controlar, tener una aplicación uniforme, y va a ser absolutamente intergubernamental para otros temas, como el caso de la política exterior y de seguridad común. O sea, la Unión Europea va a mezclar esas dos técnicas, no existe contradicción entre esas dos técnicas, y me parece que hay un interés político en a presentar el debate en estos términos, como si nuestra región estuviera condenada a no crear mecanismos regionales de control de aplicación de normas. Esta condena nunca hubo, y podemos mantener las soberanías nacionales, podemos mantener el espacio nacional sin renunciar a dotarnos de mecanismos que nos permitan asegurar el cumplimiento de las normas que consideramos que son las normas más importantes. Eso significa ejercer nuestra soberanía y no renunciar a nuestra soberanía, ¿no? O sea, la discusión que me parece importante cuando en clave de hablar del papel de la UNASUR, me parece que el verdadero embate que ocurre hoy se está ubicado entre los distintos intereses que se oponen en el ámbito de la gobernanza global de la salud. O sea, no podemos perder nuestro tiempo discutiendo lo que es mejor, si es el intergubernamental o el supranacional, en cuanto actores muy importantes influyen la gobernanza global de la salud de una manera que no va en la dirección de la garantía de la mejora de la salud de las poblaciones de nuestra región, que va en contra del derecho a la salud que se buscó consagrar también en la mayor parte de los estados de nuestra región. Y un ejemplo, y con ello voy a concluir mi clase, es el marco para colaboración con agentes no estatales que ha sido adoptado en mayo pasado por la Organización Mundial de la Salud, que en inglés lo llamamos FENSA. En ese marco se procura
crear reglas para la colaboración entre la Organización Mundial de la Salud, los actores privados, las fundaciones filantrópicas, las instituciones académicas, las organizaciones no gubernamentales, y hay una cuestión de fondo en relación a este nuevo marco de la OMS, que es de saber si este marco sirve para evitar los conflictos de interés que pueden perjudicar el trabajo de la organización, o si este marco va a servir a legitimar la influencia indebida de determinados actores privados en el trabajo de la organización. Y hago una sugerencia de conocer y debatir este mecanismo, porque a mi juicio él es capaz de revelar toda la complejidad de la discusión sobre la soft law y sobre el derecho internacional en el campo de la salud. Muchas gracias por su atención. Olá, meu nome é Eduardo Age Carmo, sou médico, epidemiólogo e trabalho aqui em Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde, UNASUR. Eu tenho experiência e participei no processo de revisão do Regulamento Sanitário Internacional, assim também durante toda a fase de implementação, não só em meu país de origem, Brasil, mas também em cooperação com a Organização Mundial de la Salud. Hoy vamos a tratar de este tema, Reglamento Sanitário Internacional, que hace ahora 10 años de implementación, pero hay mucho camino para avanzar. En la sesión de hoy voy a tratar, primero, hacer una breve introducción al Reglamento Sanitario Internacional. También tratar de las principales disposiciones, la situación actual de la implementación del RSI, algunos temas más críticos de RSI, en especial en esta fase de implementación, y la participación de los países suramericanos en el proceso de revisión desde 2005 hasta la fecha durante la fase de implementación, más allá los próximos años, los temas que vamos a tratar no solo por los países suramericanos, pero también de todos los países del mundo. El reglamento fue aprobado en la sesión de la Asamblea Mundial de la Salud en 2005. Ahí tiene una foto de la sesión que aprobó el reglamento en Palais de Nación, cuando se logró un nuevo reglamento sanitario internacional. Tras 10 años de discusión, de revisión del antiguo reglamento sanitario internacional, considerando que el proceso de revisión tomó 10 años de discusión, entre 1995, cuando la Asamblea anterior definiu por el proceso de revisión, hasta 2005, cuando se aprobó la nueva versión de este reglamento. La finalidad y alcance del reglamento es de prevenir, controlar y proteger contra la propagación internacional de enfermedades, dar una respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos de salud pública, evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias por el tráfico y comercio internacionales. Aquí subrayo los riesgos de salud pública, que es un tema central del Reglamento Sanitario Internacional. Más adelante vamos a tratar de este tema y cómo ese fue un punto central durante el proceso de revisión, pero que también hasta hoy es un tema que siempre vuelve a la discusión sobre el alcance del reglamento y cuál debe ser el objetivo del reglamento para perfeccionar los sistemas de salud de todos los países. Los principales cambios de esta versión, Reglamento Sanitario de 2005,
em relação às versões anteriores são muitas, mas aqui hago referência a 4 pontos. Primeiro, a los procedimentos para a detecção, análise e comunicação de eventos de saúde pública, incluindo um novo término que foi traído para o regulamento, que são as emergências de saúde pública de importância internacional. Todo o regulamento hace ênfase de tratar de detectar eventos que podem constituir uma emergência de saúde pública de importância internacional. E tem um grande número de dispositivos em regulamento para perfeccionar as capacidades dos países para detectar possíveis eventos que podem constituir dichas emergências. Assim também, um novo procedimento que o regulamento traz, que autoriza a OMS para a utilização de outras fontes de informações, además de las notificações oficiais de los países. Porque hasta a versão anterior, a Organização Mundial de la Salud só poderia levar em conta para actuar, para apoiar os países em relação a algumas enfermidades a partir de notificação oficial feita por um país. Não poderia tomar como fonte, como insumo, fontes que não fueran as fontes oficiais de los países. E também a comunicação basada na avaliação de risco de eventos de saúde pública, que é uma nova forma de manejo de informações sobre os eventos que podem constituir uma emergência de saúde pública, basado, como vamos ver mais adelante, basado em procedimentos estandarizados de análise de risco. Um segundo ponto, um segundo câmbio em relação à versão anterior, é a definição do Centro Nacional de Enlace para Comunicação com a Organização Mundial de la Salud, é decir, é ponto de contato entre Estado parte deste regulamento e a OMS, seja para comunicação sobre possíveis emergências de saúde pública, seja para implementação, aspectos relacionados à implementação do regulamento sanitário internacional ao interior do país, como também brindar a OMS sobre estado de avanço da implementação em um país específico. Um terceiro câmbio importante foi a definição de capacidades mínimas em vigilância e também em el controle sanitário de puertos, aeroportos e fronteiras, passos fronteiriços. E um quarto câmbio foi referente às medidas de saúde pública apropriadas e dimensionadas para cada emergência de saúde pública de importância internacional. Diferente das versões anteriores, que tinham medidas específicas para 3 enfermidades, e que não cambiavam de acordo com o contexto de ocorrência de dichas enfermidades, a nova versão de 2005 incluiu medidas que são adaptadas, que são armadas a partir da análise e identificação de um evento que constitui uma emergência, de categorização de seus principais aspectos de ocorrência em el contexto em que ocorre em el território, considerando a população e outras características de dicho evento. Hoje vamos falar um pouco em relação a esses cambios, em relação a 2 pontos, a los procedimentos de detecção, análise e comunicação, e também em relação à definição de capacidades mínimas para vigilância. Em relação ao primeiro ponto, como já fiz referência, a emergência de saúde pública, que é um conceito fundamental para o Regulamento Sanitário Internacional, significa um evento extraordinário que, de conformidade com o presente regulamento, se ha determinado que constitui um risco para a saúde pública de outros estados aqui, estado parte deste regulamento, a causa da propagação internacional de uma enfermidade. E poderia exigir
uma resposta internacional ordenada. Aqui subrayei o risco para a saúde pública, porque, como vamos discutir um pouco mais adelante, o risco de saúde pública é a partir de esta concepção de risco se hace a análise de eventos sobre os eventos que podem constituir uma emergência a partir de características que os eventos apresentam em um específico território, em uma específica população. A forma em que um evento de saúde pública é analisado para identificar, para caracterizar se constitui ou não uma emergência é a partir do uso de um instrumento de decisão que tem aqui na pantalla. Esse instrumento de decisão, que é parte constitui o anexo 2 do regulamento, representa uma análise de 4 categorias que os eventos podem apresentar. De uma forma muito sintética, se um evento cumpre 2 dos 4 critérios, então esse evento deve ser notificado à OMS porque há uma possibilidade de que venha a constituir uma emergência de saúde pública de importância internacional. Então, é um primeiro passo da análise de risco e a partir dessa análise é que se faz a comunicação de um evento específico como uma possível emergência de saúde pública de importância internacional. As categorias de análise, que são 4, como é dito, são se um evento tem grave repercussão em saúde pública, se é inusitado ou imprevisto, se apresenta risco de propagação internacional e se apresenta risco de restrições internacionais. Para cada uma de estas categorias, há um conjunto de perguntas e exemplos que apoiam a classificação de este evento para verificar se cumpre as 4 categorias. Não vamos detalhar nesta classe como se maneja esse instrumento, mas isso está disponível para consulta, para utilização na página da OMS. Outro ponto fundamental em relação ao Regulamento Sanitário Internacional é que não só se estabeleceu a necessidade de identificar, analisar, classificar e comunicar um evento que pode constituir uma emergência de saúde pública de importância internacional, mas tão importante, e a meu juízo, mais importante aún, é a capacidade que tenha um Estado parte, de fazer essa detecção, análise, classificação e comunicação, assim também de oferecer a resposta adequada e apropriada para um específico evento, que foram definidos como as capacidades básicas em 2 aspectos, em 2 dimensões. Uma para vigilância e resposta, que vamos falar um pouco mais, e outra para os pontos de entradas internacionais. Em relação às capacidades básicas para vigilância e resposta, o regulamento estabeleceu algumas fechas para cumprimento de estas capacidades. A partir da entrada em vigor, que a entrada em vigor do regulamento se deu em 2007, é decir, 2 anos depois que foi aprovado por la Assembleia, a fecha correspondente para que todos os estados deveriam desenvolver, reforçar e manter as capacidades seria 2012, é decir, 5 anos depois da entrada em vigor do regulamento. Estas capacidades se preferem tanto em relação à capacidade de detectar, evaluar e notificar eventos de conformidade com o regulamento e apresentar informe sobre estes eventos. Assim também,
a capacidade de oferecer a resposta com prontitud e eficácia aos riscos de acordo na forma que se apresentam em um território e que tem incidência sobre uma população. Também em la resolução, tanto em mesmo regulamento, como em la resolução que aprovou o regulamento, um ponto importante foi que se estabeleceram de que a OMS deveria publicar diretrizes para prestar apoio aos Estados partes em el desarrollo de dichas capacidades. Assim também se estabeleceu mecanismos que a OMS deveria estabelecer a partir da discussão e decisão da Assembleia Mundial da Saúde, mecanismos para monitorear o desenvolvimento, a implementação de essas capacidades. As capacidades básicas para vigilância e resposta estão definidas tanto não só para nível nacional, mas também para nível local ou comunitário, nível intermédio e também para nível nacional. Isto porque a detecção de um evento, por exemplo, a detecção de um caso de uma enfermidade que pode representar um risco de disseminação ao início em nível nacional, mas também uma possível disseminação internacional, surge em um território específico, surge em nível local. Daí, a necessidade de que todos os níveis locais tenham alguma capacidade de detectar possíveis eventos que podem disseminar por seu território e, a partir de aí, para outros territórios nacionais. Os níveis intermédios têm outras capacidades, como, por exemplo, de reportar a informação para o nível nacional, mas também de apoiar o nível local, ou mesmo fazer a análise de ocorrência do evento que ocorre, que está sendo informado por nível local. Em relação à situação atual da implementação do regulamento, o segundo tópico de nossa classe hoje, vamos abordar em 3 aspectos. Um, em relação ao desenvolvimento das capacidades básicas. Segundo, em relação ao monitoreio da implementação do regulamento. E terceiro, em relação ao atual projeto de plano estratégico quinquenal mundial para melhorar a preparação e resposta de saúde pública. Em relação ao primeiro aspecto, em relação ao desenvolvimento das capacidades básicas que está estabelecida desde a Assembleia Mundial de 2005, tem que, como é dito, são 2 componentes desta capacidade, um em relação à vigilância e resposta, que está plasmada em anexo 1A, e outro em relação aos pontos de entrada internacional, que estão plasmados em anexo 1B. Para as duas dimensões de dichas capacidades, o prazo de implementação, que foi a partir da entrada em vigor, como é dito, foi em junho de 2012, é decir, 5 anos depois da entrada em vigor. Todos os países deveriam alcançar as capacidades em essa fecha. Uma possibilidade de extensão foi brindada para os países que não puderam alcançar dichas capacidades, que foi estabelecida a fecha de junho de 2014. E uma segunda extensão que deveria ser para alguns poucos países que não lograram fazer a implementação em fechas anteriores, de 2 anos mais, 2 anos adicionais para a implementação. Para cada período de implementação estava previsto de que cada país deveria apresentar à OMS um plano de implementação para lograr o alcance das capacidades que todavia não estavam, não haviam sido alcançadas. Em relação aos mecanismos de desenvolvimento em relação ao alcance dessas capacidades, antes da primeira fecha,
es decir, 2012, hubo una oportunidad de hacer una revisión del estado de avance de implementación global del reglamento, que fue cuando de la ocurrencia de la pandemia de influenza en 2009, entre 2009 y 2010, cuando la OMS instituiu um comitê de revisão. Foi o primeiro comitê de revisão que realizou não só uma análise da implementação global, tanto da OMS, tanto quanto de los Estados partes, mas também analisou a resposta dos países e da OMS a la pandemia de influenza. Eu tive a oportunidade de participar desse comitê de revisión, y aquí tiene dos conclusiones muy sintéticas. Primero, que el reglamento ayudó a que el mundo estuviese mejor preparado para afrontar las emergencias de salud pública. Es decir, aunque no estaba ahí la fecha de la primera fecha para implementación, que sería 2012, ya se observaba uma melhoria nas capacidades em todos os países, aunque nessa oportunidade já se identificava de que não parece que vai a implantar-se a tempo em todo o mundo. É decir, entre 2010 e 2011, já se identificava que muitos países não iam alcançar as capacidades. Outra conclusão desse comitê foi que o mundo está mal preparado para responder a uma pandemia grave de gripe ou influenza ou a qualquer emergência de saúde pública que represente uma ameaça semelhante de alcance global e sostenida. É importante que já se identificava um conjunto de dificuldades para os países avançar em las capacidades, avançar em perfeccionamento dos sistemas de saúde para detectar e responder não só a uma pandemia, como a pandemia de influenza, como também a outras emergências. Em 2012, quando foi a fecha estabelecida para o primeiro prazo estabelecido para o alcance das capacidades, o diagnóstico que a OMS brindou à Assembleia Mundial de Saúde foi que aproximadamente 22% dos estados partes que tinham informações disponíveis haviam alcançado as capacidades básicas, é decir, um quinto dos países haviam alcançado dichas capacidades. E todos os demais solicitaram, de acordo ao regulamento, a extensão do prazo. Os pontos críticos foram incidentes de natureza química, emergências que involucram radiação, pontos de entrada internacionais e recursos humanos, em especial em sua capacidade de atender, de dar uma resposta oportuna e em bases de 24 horas, 7 dias na semana. 2 anos depois, o segundo prazo de alcance das capacidades, também, aunque tenha sido registrado um avanço nas capacidades de muitos países, pero se observou que só 33% dos países haviam alcançado as capacidades. É decir, houve uma melhoria de 20 em 2012 até 33% em 2014. E os países que não haviam alcançado, que teriam informação disponível, solicitaram uma nova extensão de prazo para alcance das capacidades. Aqui estão os pontos críticos e vou destacar só como síntese, uma vez mais, recursos humanos, que sempre estiveram aí presente como um dos pontos de maior dificuldade para alcançar as capacidades, como também de manejo de eventos químicos, como se verificou, como se identificou em outras ocasiões. Em 2016, quando já se teria o último prazo de alcance das capacidades, o diagnóstico hecho por la OMS, que está disponível em sua página, é que de uns 66% dos estados partes que responderam, aunque tenha havido um
avanço em muitas das capacidades, mas todavia seguem recursos humanos, pontos de entradas e eventos de resposta, capacidade de resposta aos eventos químicos e radionucleares como ponto de maior debilidades. Em relação ao monitoreio da implementação de RSI, havia aí algumas disposições em regulamento que foram, a partir de 2008, implementados por la Assembleia Mundial da Saúde. Em 2008, assim, se definiu que a forma de monitorear a implementação seria por meio de apresentação de reportes anuais sobre o estado de implementação. E, a partir de 2010, se dispõe, a ONU desenvolveu e estabeleceu que os países deveriam utilizar um questionário de autoavaliação, que deveriam ser apresentados às assembleias subsequentes. Tras 7 anos de definição desse marco de monitoreio de implementação, se definiu que deveria, em 2015, a partir de 2016, que já seria o último ano em relação ao prazo de alcance das capacidades, se deveria estabelecer novos procedimentos a partir de 2016. Em 2015, o segundo comitê de revisão do regulamento definiu de que, a partir de 2016, que seria prazo final definido por o mesmo regulamento para cumprimento de los alcances de avance de las capacidades estabelecidas, deveria haver um novo marco para monitoreio e avaliação do regulamento que seria monitoreado por la OMS. A partir dessa recomendação 7 do reporte de dito comitê, também se brindou que este novo marco deveria ser basado em 4 estratégias. A autoavaliação, que estava sendo a única estratégia de monitoreio hasta então, además de uma avaliação por pares, também com uma avaliação externa voluntária, que deveria ser feita por os países de acordo a sua vontade, e uma forma de análise de eventos de saúde pública, análise da resposta após a ocorrência de eventos de saúde pública. Então, esta recomendação aí brindava com algumas estratégias que seriam adicionais à estratégia de autoavaliação. Em 2015, ocorreram aí muitas reuniões e se definiu como deveriam ser o monitoreio e a avaliação da implementação do regulamento a partir de 2016. Não só a partir das recomendações de dito comitê de exame, mas também por meio de consultas regionais com expertos, como assim também de constituição de panel de expertos em relação à resposta à epidemia do vírus Ebola e por conduto de los conselhos diretores regionais, llegando hasta a Assembleia de 2016. A nova estratégia proposta para implementação, para o monitoreio da implementação, como he dicho, foi constituída por la autoavaliação, que deveria seguir sendo obrigatória, e 3 outros mecanismos não obrigatórios, que seria a revisão da resposta da saúde pública depois do evento de saúde pública, depois de possíveis emergências, exercício de simulacros ou simulações e a avaliação externa conjunta. Importante dizer que este foi o único elemento, o único componente da estratégia planteada por a OMS que foi desenvolvida entre 2015 e 2016.
E a avaliação externa conjunta, Joint External Evaluation, em inglês, tem como base a estratégia de monitoreio do regulamento que foi desenvolvida por a iniciativa Global Health Security Agenda. E han sido foram incorporados vários elementos do questionário dessa iniciativa em el questionário proposto para a avaliação externa conjunta. Este tema foi tratado esse ano, 2017, na Assembleia Mundial da Saúde, quando se apresentou um plano estratégico mundial quinquenal que incluía uma proposta, que deveria incluir uma proposta para o monitoreio da implementação. Pero a única menção que hace neste plano sobre o monitoreio da implementação é o que sigue. A OMS revisará o instrumento de apresentação de informes anuais e o instrumento revisado se propondrá a los estados partes para a apresentação de los futuros informes anuais. A Secretaria da OMS, junto com os países interessados e os associados técnicos, examinarão periodicamente as ensinanças adquiridas com outros instrumentos. É decir, não apresentou, como estava previsto e como já teria sido definido por la Assembleia de 2016, uma proposta, um novo marco de monitoreio e avaliação da implementação. Assim, a decisão da Assembleia considerou que não seria apropriado só tomar nota do Plano Estratégico Mundial Quinquenal, como foi proposto por el Secretariado da OMS, e, em especial, que deveria ser apresentado de forma muito clara um marco para monitoreio e avaliação pela implementação. Então, a decisão dessa Assembleia deste ano foi de apresentar o plano em 2018 por conduto de los cuerpos directivos regionais e o Comitê Executivo de la OMS. O Plano Estratégico Mundial Quinquenal, assim, tem um processo consultivo que está sendo desenvolvido por la OMS, que se pensou em julho desse ano e vai até a próxima Assembleia em 2018. Em la fase atual, que é de reuniões regionais, por exemplo, em la região de la América, no mês passado, ocorreu a reunião regional para a discussão deste Plano Estratégico Mundial Quinquenal, e o reporte dessa reunião vai ser apresentado em la próxima reunião do Comitê de OPS, em setembro de 2017. O projeto de Plano Estratégico Mundial tem 3 pilares. O estabelecimento e mantenimento das capacidades básicas dos Estados partes. 2, manejo de eventos e cumprimento. E 3, medição do progresso e rendição de contas. Quais são os temas mais críticos sobre o regulamento? Primeiro, como he dicho, o tema do conceito de risco de saúde pública. Como he visto, o tema de emergência de saúde pública está estabelecido e tem relação e tem como base o conceito de risco para a saúde pública, que é um termo muito importante para a implementação do regulamento, porque parte da análise de risco sobre o evento que pode ou não constituir uma emergência de saúde pública. O risco de saúde para a saúde pública está estabelecido em regulamento como uma probabilidade que se produza um evento que pode afetar adversamente a saúde das populações humanas, considerando em particular a possibilidade que se propague internacionalmente ou pode suponer um perigo grave e direto. Pero, em las discussões, e vuelvo a 2004, 2005, quando se estava discutindo o borrador do Regulamento Sanitário Internacional, o que estava plasmado em los documentos preliminares era que, primeiro, um documento que foi levado à discussão em todas as regiões traía
término de risco de saúde pública como todo evento que entranhe uma ameaça grave e imediata para a saúde pública das populações humanas. É decir, havia aí uma confusão entre o término de risco de saúde pública e ameaça de saúde pública, que são términos com origens e mesmo objetivos muito distintos. O documento que foi que foi levado à consideração de las reuniões intergovernamentais, traía o término de emergência de saúde pública com um câmbio importante. Recuerden de que emergência de saúde pública tem como base o término do risco de saúde pública e não tem nenhuma menção à ameaça de saúde pública. Pero o término que foi discutido em las reuniões intergovernamentais antes da aprovação do regulamento estava plasmado como sigue, que constitui uma ameaça para a saúde pública de outros estados a causa da propagação internacional de uma enfermidade. E por que estou traindo esta discussão 10 anos depois da entrada em vigor, 2 anos depois da aprovação do regulamento? Porque a ameaça para a saúde pública é um termo que não tem uma relação muito estreita com o risco de saúde pública. A ameaça de saúde pública, por exemplo, já é uma categorização de um risco. É decir, depois de que se hace uma análise de um risco, se pode dizer se esse risco de saúde pública representa ou não uma ameaça, porque tem muito mais relação com o termo peligro. Isso o termo ameaça é muito mais utilizada, por exemplo, em outras instâncias que tratam de temas como peligros relacionados a riscos intencionais. O segundo tema crítico tem relação com a determinação das emergências. Os mecanismos de comunicação entre Estado parte e OMS não estão muito bem estabelecidos. Aunque haya previsões de como o Estado parte brinda as informações para a OMS, como a OMS hace análise e a partir da discussão por meio de um comitê de emergência estabelece se um evento constitui ou não uma emergência de saúde pública. Em muitas situações, a diferença da forma que a OMS, a partir da recomendação do Comitê de Emergência, considera um evento como uma possível emergência. E muitas vezes esses mecanismos não estão muito claros. Por exemplo, há diferentes abordagens de acordo com o país afetado. Um exemplo é que um brote de síndrome hemolítico urêmico, ou brote aqui eliminado, de frijol, de origem alemã, causou muitos casos causou uma disseminação não só em país germânico, mas também em outros países da Europa e mesmo países da América. E não foi considerado como uma emergência de saúde pública. Assim também, todos os anos, muitos países da Europa seguem disseminando o caso de sarampo e não são considerados nas situações como emergência de saúde pública. Um terceiro elemento, um terceiro tema crítico para o regulamento, tem relação com as medidas restritivas. O regulamento é um instrumento juridicamente vinculante, mas muitas vezes as recomendações que são brindadas por o Comitê de Emergência e são adotadas por la OMS não são vinculantes. É decir, muitas vezes os estados partes não têm a obrigação de cumprir com esta recomendação ou muitas vezes não cumprem. Isto queda sem ser tratado por os mecanismos que estão muitas vezes previstos em el mesmo regulamento. Assim, há essa diferença entre um instrumento vinculante e recomendações que muitas vezes não são consideradas como vinculantes. Um ponto fundamental tem relação com o uso de medidas adicionais.
Há um capítulo que trata das medidas adicionais, pero lo que se observa é que há um acesso injustificado de medidas, de uso de medidas adicionais em muitas situações. Por exemplo, durante a epidemia de ébola e outras epidemias, que muitos países adotam medidas restritivas adicionais sem brindar a OMS e o Estado afetado de informações qualificadas basado em evidência científica. E muitas vezes se observa que há pouca transparência em manejo dessas informações. É dizer, um Estado parte que adota uma medida adicional, muitas vezes não brinda com informações adicionais, informações relevantes sobre qual a base científica para a adoção dessas medidas. Ou as informações circulam só entre a OMS e o Estado parte que adotou uma medida adicional, sem que outros países saibam de forma muito ampla por que se adotou essa medida e como a OMS definiu, tratou esse tema com o Estado que adotou dicha medida. E, por fim, em relação aos direitos e liberdades individuais, que muitas vezes, em situações de crises, algumas medidas podem generar diminuição ou mesmo supressão de algumas liberdades. Por exemplo, liberdade de ir e vir em situações de adoção de medidas restritivas, como isolamento, seja isolamento hospitalário, ou mesmo em algumas situações que se adotam a restrição ao movimento de pessoas em um nível mais amplo. E um quarto ponto crítico tem relação com a implementação do regulamento. Como é visto, a implementação do regulamento é muito mais amplo do que o desenvolvimento das capacidades básicas. Mas muitas vezes a forma que ha sido tratado, ha sido monitoreado a implementação, tem muito mais uma ênfase em desenvolvimento das capacidades, sem uma mirada mais ampla em relação a outros aspectos da implementação. O marco de monitoria e avaliação da implementação também é um ponto crítico, como é visto, já que hasta a fecha não temos esse marco estabelecido pós-2016, como se definiu que já deveria ter sido aprovado por a Assembleia deste ano, de 2016. E todavia seguimos sem um marco estabelecido e aprovado por a Assembleia. E, uma vez mais, a iniciativa do Global Health Security Agenda, que tem um enfoque exclusivo para avaliação externa conjunta, e isso tem uma interferência direta com o marco de monitoreio da OMS. Por fim, o último tema crítico em relação ao regulamento é o fortalecimento dos sistemas universais de saúde. A implementação do regulamento mas muitas vezes não deve ser visto como uma oportunidade para fortalecer o sistema universal de saúde. Isso porque, como grande parte do regulamento trata de implementação das capacidades básicas, todas as capacidades estão assentadas em los serviços de saúde, desde o nível local até o nível nacional. Assim, é uma boa oportunidade para fortalecer, perfeccionar e manter boas práticas nos sistemas universais de saúde. Também, em relação aos sistemas universais de saúde, se identifica muitas vezes algumas dificuldades em relação à coordenação entre Centro Nacional de Enlace e outras instâncias de saúde que tem gerenciamento, que são responsáveis por a governança do sistema universal de saúde. Então, é necessário esta coordenação para que os temas referentes ao regulamento sanitário internacional sejam de responsabilidade também de outras instâncias que têm ações, responsabilidades em relação
a organización y oferta de los sistemas universales de salud. Y por fin, el Plan Estratégico Mundial Quinquenal, que tiene, como he visto, una parte que se dedica a integración con los sistemas de salud, ya que gran parte de las capacidades, y eso está plasmado también en el Plan Estratégico Mundial Quinquenal, es desarrollada por los sistemas de salud. ¿Cómo ha sido la participación de los países suramericanos en el proceso de revisión e implementación del reglamento? Desde cuando se empezaron las discusiones para la revisión, es decir, entre 2004 y 2005, los países suramericanos tuvieron una participación muy importante en este proceso. A partir de reuniones que quedaron, cuyos resultados quedaram plasmados em dois documentos, documento de Montevideo e documento de Buenos Aires. Estes documentos foram considerados como documento de trabalho em las reuniões intergovernamentais organizadas por la OMS para a aprovação, para a discussão e posterior aprovação do regulamento. Se uno pode mirar com mais detalhe, esses documentos estão disponíveis, pode identificar aí muitas das proposições da região quedaram plasmadas em el texto final do Regulamento Sanitário Internacional. E este é um ponto importante porque estamos falando de um período que todavia o UNASUR não existia. É dizer, foi um movimento anterior ao UNASUR que levou mais allá, quando o UNASUR foi constituído, à formação de uma integração entre os países sul-americanos em relação a esse tema, e que se plasmou aí com parte do rol do Grupo Técnico de Vigilância em Saúde. Esses documentos, assim, então, foram muito importantes para o processo de revisão, mas o processo de participação dos países sul-americanos também vem ocorrendo durante a implementação. Desde quando se desenvolveram instrumentos para monitorear a implementação, antes de que a OMS desenvolvesse um instrumento para monitoreio, a região sul-americana desenvolveu um instrumento específico para monitoreio e utilizou por os primeiros anos para identificar o avanço da implementação em seus países. E até a fecha, este tema ha sido um tema tratado em muitos níveis, em muitas instâncias. Por exemplo, em Mercosul, em nível de reunião de ministros de saúde de Mercosul, tem uma comissão que leva proposições na reunião de ministros e trata especificamente da implementação do regulamento. Em âmbito andino, a Orascom, por meio da Rede Andina de Vigilância Epidemiológica, também sempre tem tratado esse tema, apoiando os países em la implementação do regulamento. E em nível de UNASUR, como he dicho, o Grupo Técnico de Vigilância e Saúde incluiu em el anterior plano quinquenal deste grupo como um dos temas principais o Regulamento Sanitário Internacional. E em la fase atual de discussão do Plano Estratégico Mundial Quinquenal, também os países sul-americanos têm participado ativamente em sua construção. Assim, fizemos uma recopilação das principais informações sobre o regulamento, assim também da implementação e os pontos mais importantes até a fecha, como se o regulamento está sendo trabalhado não só em nível global, mas em especial em nossa região. Está disponível algumas referências para que todos ustedes tenham acesso a estes materiais. Saludos a todos e todas.